Amigas y amigos, qué gusto saludarles. Aquí estamos nuevamente llevándoles información para entender, opinar y decidir. Y en la cuenta regresiva hacia esta elección, hacia nuestra cita con las urnas el próximo 1 de junio, para definir quiénes se van a integrar a posiciones en el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial del Estado de México, pues es que presento esto para que juzgue usted. Así se llama este espacio. Y agradezco hoy que nos haya aceptado la invitación Erika Isela Castillo Vega, quien es aspirante a magistrada y presidenta del Poder Judicial del Estado de México. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oscar, buenas tardes, saludando a tu audiencia. Muchas gracias por abrirme este espacio para que las personas me conozcan y sepan quién es Erika Isela Castillo Vega. Eres aspirante a magistrada y presidenta del Poder Judicial del Estado de México. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, así es. En un minuto, ¿podrías decirle a la gente lo que crees que es más importante que sepan de ti? Claro que sí. Bueno, tengo 28 años al servicio de la justicia mexiquense. Inicié como notificadora, que es la categoría más baja respecto de la carrera judicial. Con esfuerzo, con compromiso, con trabajo y con mucho sacrificio, he recorrido cada peldaño del sistema judicial. Gracias a la reforma judicial es que estoy hoy aquí pretendiendo ser la primera mujer que encabece el poder judicial. Antes prácticamente hubiera sido imposible para mí externar esta pretensión, número uno, por mi condición de mujer, número dos, porque no tengo apellidos políticos, número tres, porque no pertenezco a la cúpula del poder. Yo tengo convicción de que esta elección es histórica, marca un antes y un después. Hoy, magistradas, magistrados, jueces, juezas, no seremos elegidos por un grupo de personas, sino por la población en general. Y tengo la firme convicción de que hoy debemos de salir a territorio, dejar atrás los escritorios. Te platico y le comento al auditorio que yo tengo más de 2 años. No, voy a cumplir 2 años haciendo estos recorridos. He hablado con mujeres en situaciones de violencia, con grupos originarios, con estudiantes, con adultos mayores. Y me encontré en estos recorridos que hay un reclamo unánime y es que exigen una justicia clara, sencilla, una justicia que sirva a la gente. Te platico también que soy la primera en la boleta y yo no creo en las casualidades. Quiero ser un referente y mostrarle a las demás mujeres que los techos de cristal se pueden romper, que no es necesario para hacer carrera estar apadrinada de alguien. Sé que hoy la justicia requiere un rostro femenino, ese toque femenino que tenemos las mujeres. Y quiero refrendarles a través de este medio mi compromiso y que pongo mi experiencia, mi esfuerzo y mi conocimiento al servicio de los mexiquenses. Gracias, Erika. A ver, ¿nos puedes platicar en todo este tiempo que tienes de experiencia en el Poder Judicial, en qué crees tú que has hecho diferencia para que la gente se dé una idea? Dices que subiste toda la escalera, metafóricamente hablando, Así es. desde el más bajo peldaño hasta el más alto estás aspirando ahora. Así es. Fíjate que yo no tuve la dicha o la desdicha en estos momentos de haberme subido a un elevador, presionar un botón y llegar a ser juez, llegar a ser magistrada. Como referí, he subido cada escalón de la carrera judicial y además en tacones, Oscar, que no es absolutamente nada sencillo. ¿Qué diferencia a Erika Isela Castillo del resto de mis compañeros que tienen esta misma pretensión? Bueno, pues que yo empecé a salir a hablar con la gente desde hace casi 2 años, cuando la reforma judicial ni siquiera se vislumbraba. La reforma judicial, como todos sabemos, se concreta a principios de este año y bueno, el periodo para hacer campaña, para acercarnos a la ciudadanía, empezó el 24 de abril y termina este 28 de mayo. Entonces, yo salgo a las calles, dejo el escritorio atrás por convicción, por haber abierto los ojos y haberme percatado
de esta exigencia social. Y qué mejor que acudir al origen, a la fuente de la inconformidad para saber cómo resolverla. Es cierto, he estado 28 años dentro de la Administración de Justicia y también estoy muy consciente de que lo que da pie a esta reforma judicial es este descontento, esta banda que la justicia puede llegar a tener en algunas ocasiones. Pero pues yo lo viví desde adentro, 28 Ujú. años dentro de una institución que se ha caracterizado por ser vertical, por ser cerrada y por apreciarse alejada de la ciudadanía. ¿Qué hacía yo en ese entonces? Bueno, en las resoluciones, en los conflictos que me tocó resolver, siempre lo he hecho con lenguaje claro, con lenguaje sencillo, con un lenguaje que convenza a las personas del sentido de la resolución. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, me voy a adornar un poquito con esto que voy a decir, pero eso de hablar en lenguaje ciudadano, en lenguaje claro, en el lenguaje del ciudadano común, dejando a un lado palabras rimbombantes, latinazgos que no todos comprenden, me ha permitido que sea una de las ponencias, una de las magistradas que menos amparos concedidos ha tenido. Esto es, convencen las resoluciones, se explican de manera clara, de manera puntual, que en la mayoría de las ocasiones deja convencidos a las dos partes, porque la administración de justicia es una actividad muy complicada, además de muy solitaria. Por ahí se habla de la independencia judicial, pero yo creo más que nada en la independencia de los administradores de Ujú. justicia para resolver sin ninguna presión externa lo que las pruebas allegan, lo que las pruebas demuestran. Y creo que ese ha sido mi aporte desde la función jurisdiccional. Pero también, como lo he referido, una de mis principales fortalezas es conocer el reclamo social directamente del ciudadano. Y esta buena fortuna mía de haber salido antes a la calle, de haber salido antes al territorio, pues me abre los ojos de manera muy temprana y me permite estructurar un proyecto de trabajo que garantizará una impartición de justicia cercana, sensible, eficaz. Erika, has hablado de que tú sí estabas de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, si bien entendí, y que te costó pues sangre, sudor y lágrimas, digámoslo poéticamente, el ascender. ¿Alguna vez te quejaste por lo que vivías, por los obstáculos que te imponían? Te voy a ser muy honesta. Mi energía siempre estuvo enfocada en la administración de justicia. Y esa energía que pude haber desgastado en quejarme, en no estar de acuerdo, preferí invertirla en hacer las cosas bien en beneficio de la gente. ¿Alguna vez se quejaron de ti como juzgadora? Pues hasta donde yo tengo conocimiento, no. Tenemos un órgano interno de control. Yo no he tenido ninguna queja, ninguna responsabilidad que se me haya afincado por mala práctica, por no haber aplicado la ley, por haber sido parcial. Afortunadamente tengo una carrera judicial transparente. Y lo voy a decir y lo voy a decir fuerte y claro. No hay una persona, un abogado o un justiciable que pueda decir que a Erika Isela Castillo, cuando era notificadora, cuando fue secretario, cuando fue juez de cuantía menor, cuando fue juez de primera instancia, se le haya entregado un peso ni para una copia. Con esa seguridad fue, Oscar, que yo tuve la valentía de salir a ponerme al escrutinio público, a ponerme como ciudadana, como servidora judicial, pero sobre todo como administradora de justicia. Y con esta mirada clara, viendo de frente, puedo decir, Erika Isela Castillo Vega es una persona honesta, una mujer que viene de la cultura del esfuerzo, una mujer que cree en la justicia. Erika Isela, a ver, ¿alguna vez sufriste personalmente o a través de alguien
una injusticia, alguien que haya tenido que acudir al Poder Judicial y que tú sientas que no fue correcto, que no fue justo lo que se determinó para ti o para alguna persona cercana? Mira, la aplicación de la ley, la interpretación de la ley no siempre ha sido la misma. Yo empecé hace 28 años y hace 28 años quienes conocen de derecho podrán decir que no se hablaba de principios como los que hay que aplicar justo ahora en beneficio de la infancia, en beneficio de las personas adultas mayores, en beneficio de las mujeres. Recuerden, hablamos del interés superior de la infancia, de la perspectiva de género, de la perspectiva intercultural. Incluso no había esta difusión, no había esta apertura. Fue a partir del año de 2011 en donde los derechos humanos cobran auge, donde los derechos humanos verdaderamente se visibilizan a la autoridad. Y les voy a hacer una confesión. Cuando yo era juez de cuantía menor en Jilotepec, estuve 5 años en ese distrito judicial. En una ocasión me tocó dictar una sentencia que a Erika Isela Castillo le pareció injusta, pero ajustando mi actuar a la legalidad y a lo que yo tenía que aplicar, tenía que determinarla en ese sentido. ¿Y en qué consistió? En que de buena fe era un juicio ejecutivo mercantil en donde se reclamaba el pago de una cantidad derivada de que habían suscrito, habían firmado un pagaré. Yo sabía que esa persona sí había pagado, pero dentro del proceso no tenía yo las pruebas suficientes, no tenía yo los elementos para poder sostener o robustecer que ya se había cumplido con ese pagaré. Ese día que yo firmé esa sentencia, lo hice con el corazón roto, lo hice con los ojos aguados de, me parecía una injusticia, pero en ese momento yo no podía hacer más nada. Tenía que ceñirme estrictamente a la legalidad. Afortunadamente, esta persona acudió a otras instancias y tuvo la oportunidad ya en aquellas instancias de ingresar los medios de prueba que acreditaban que ya había pagado. Quedó mi conciencia tranquila, pero me di cuenta que teníamos que alejarnos de la aplicación estricta de la norma. Teníamos que ver la justicia con ojos diferentes, con ojos ciudadanos. ¿No es Pero peligroso? ¿No es peligroso caer así en el terreno discrecional de imponer el criterio de o la noción de justicia sobre la ley? si no lo sabes hacer, por supuesto que es peligroso, porque rompe con el Estado de Derecho. Pero afortunadamente tuvimos una reforma en el año 2016, precisamente al artículo 17 constitucional, en donde nos dice, nos abre el panorama, la Constitución a quienes administramos justicia. Y palabras más, palabras menos, al auditorio que no es conocedor del derecho, se lo explico así. Tenemos que observar el núcleo duro de cualquier proceso, que es informarte que hay una demanda en tu contra, vigilar que se te haya informado de manera que tú sepas y que puedas venir al juzgado y defenderte. Esa es una formalidad que se llama Ujú. del proceso y se llama garantía de audiencia. Otra que no podemos dejar de lado los juzgadores, decirte que puedes venir a probar lo que tú estás diciendo. Ese es el derecho a probar. Y el derecho a obtener una sentencia, una determinación que emite el juez en donde se resuelve el conflicto, que diga quién tiene la razón y quién no la tiene. Esas tres cosas no se pueden cambiar. Esas cosas las tienes que observar en todos los juicios. Pero lo que sí puedes modificar con el conocimiento jurídico, con el conocimiento de los principios generales del derecho, con el conocimiento que te da la sensibilidad de saber y conocer los derechos humanos, Ujú. puedes modificar lo que está alrededor de esas tres cosas que no pueden cambiar. Y entonces así puedes emitir una sentencia
que haga alusión a una justicia social, a una justicia verdadera, pero hay que estar muy bien informados, hay que tener el conocimiento jurídico. No cualquiera lo puede hacer, porque en caso contrario caemos en ese riesgo que tú perfectamente has visibilizado, romper la certeza jurídica, vulnerar esa obligación, ese deber que tiene el Estado de guardar la paz social, la igualdad entre las Ujú. partes. Entonces, sí, es peligroso, por eso quienes administramos justicia debemos profesionalizarnos, debemos estudiar, debemos conocer, porque también quiero decir algo y lo he dicho en varias entrevistas y en varios foros. Ser doctor en derecho, ser maestro en derecho, tener muchas especialidades, tener estudios avanzados, no garantiza que seas un buen administrador de justicia. Lo Oye, que pero a garantiza, propósito de eso, a ver, déjame preguntarte algo. Tú dices, yo estoy de acuerdo con la reforma del Poder Judicial porque es la manera en que se van a romper muchos vicios, en que se así es. pueden superar muchas fronteras para la gente que está ahí. Y seguro sabes, pues que parte del motivo de esta reforma judicial desde el ámbito federal fue señalar al Poder Judicial en general como que era un poder corrupto, un poder dominado por algunas familias, por algunas élites que ya no merecían seguir ahí. ¿Cómo hacer que en esta reforma judicial realmente hay una evolución hacia una mejor impartición de justicia si con este diseño que se tiene se le da acceso a mucha gente que no tiene la experiencia que tú señalas para Así ponderar es, en una situación la así noción es. de la justicia con lo que marca la ley? Entonces, no sé si nos metemos en una especie de paradoja en donde van a incorporarse personas que quizá no tienen experiencia, que a lo mejor tienen estudios, pero que no tienen quizá la claridad para impartir la norma y garantizar esa prevalencia de la justicia. No sé si me expliqué con la pregunta, No, pero sí, sí me te preocupa. explicas. Y lo tengo perfectamente claro. Por eso los ciudadanos deben de elegir a Erika Isela Castillo Vega, porque lo ha previsto. ¿Qué podemos hacer? Queda claro que este relevo generacional del que se habla hoy día, en donde se permite a perfiles muy jóvenes, a jóvenes juristas, acceder a estas posiciones en la administración de justicia, lo tenemos que blindar. ¿Cómo lo podemos blindar? El proyecto que yo tengo en este sentido, porque lo tengo de verdad, ¿eh? Lo tengo perfectamente visibilizado y es una de las áreas de oportunidad de esta reforma judicial. Entre paréntesis, y antes de terminar de dar respuesta a lo que cuestionas, tengo que decir que la reforma judicial es un producto de la creación humana y todo lo humano es perfectible. Es obvio que la reforma judicial deberá de tener ajustes en lo subsecuente, por supuesto, pero el corazón de la reforma para mí me parece muy válido y lo avalo con toda mi voz. Ahora, ¿qué podemos hacer en esta parte que perfectamente tú visibilizas? Abogados, nobles, juristas muy jóvenes, juristas sin experiencia. Bueno, pues hay que coacharlos con jueces con experiencia. Es por eso que la reforma judicial prevé que no todos los juristas, no todos los jueces, magistrados y magistradas salgan en un mismo momento. Por eso hay este escalonamiento, porque Ujú. tenemos que capacitar a quienes lleguen, tenemos que compartir esa experiencia, tenemos que designar jueces que tutoreen o tutelen la actividad de estos juristas nobles sin interferir en la independencia a la que ya aludí hace un momento, pero sí compartir la experiencia, compartir estos criterios de interpretación que sí sirven. Obviamente, nosotros, ¿qué tomamos de los juristas jóvenes? Bueno, pues esta nueva visión, esta frescura, esta nueva forma de percibir los conflictos sociales. Creo que podemos complementarnos, que seremos como engranes que tendremos que ir caminando. ¿Tarea sencilla? No lo es. Es un gran reto y por supuesto que es visible, pero todo con voluntad, todo con amor a la justicia, todo con con amor al servicio público,
puede hacerse. Erika, se me está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarte, ¿qué opinas tú de lo que señala el secretario de Seguridad y la presidenta respecto a jueces que ellos consideran que liberaron a criminales o a gente cuya conducta se presumía o los vinculaba con personas criminales o con hechos criminales? ¿Qué tipo de presión representa eso? ¿Qué tipo de relación plantea eso? Muy bien, a lo que te haces alusión es a una palabra que todos y todas conocemos y que aborrecemos, y es la corrupción. No puede hablarse de un poder judicial prístino porque sabemos que existe la corrupción. Pero también quiero dejar muy claro, la mayoría del personal judicial somos gente buena, somos gente comprometida con la justicia. ¿Hay corrupción? Sí la hay. ¿Qué tenemos que hacer? Arrancar de raíz todas esas conductas que manchen, que no permitan que la justicia sea clara y sea prístina. Es un fenómeno social que no podemos negar, pero que sí podemos combatir. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer tú, ciudadano? Denunciar. Mientras no haya una denuncia, es complicado para las autoridades seguir de oficio los procedimientos. Denuncia, y tienes que acudir y tienes que alzar la voz y tienes que señalar. Nosotros nos ocuparemos de realizar las indagatorias respectivas y si lo que tú dices es cierto y está acreditado, por supuesto que ese elemento corrupto tendrá que salir de la institución. Y no nada más ¿Qué? del Poder Judicial, en todas las instituciones hay corrupción. Y quien diga lo contrario no está hablando claramente con la verdad. ¿Qué relación prevés tú que se puede establecer entre pues, este Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial, que es la nueva figura a través de la cual se presume se establecería control del desempeño de jueces y de magistrados? ¿No mina eso la independencia? ¿No mina si la composición no se garantiza que sea independiente de militancias o de filias hacia un poder, hacia una persona, hacia un partido? Pues la justicia no tiene color. No La debería. justicia no tiene color y no debería, estoy de acuerdo. La justicia es para todos y todas. La justicia es un valor del Estado. La impartición de justicia es una de las funciones esenciales de un Estado que permita o que quiera generar certeza jurídica, bienestar social y paz. El Tribunal de Disciplina efectivamente es una nueva figura dentro de esta composición de la reforma judicial. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Generar una relación de coordinación primero entre los órganos internos nuevos que van a hacer el todo que es el Poder Judicial. El Tribunal de Disciplina, el órgano de administración, la presidencia del Poder Judicial. Primero tendremos que generar regulación secundaria que permita hacer operativa la reforma judicial. Esa es una de mis propuestas y quiero realizarlo dentro de los primeros 100 días contados a partir de que yo sea elegida como la primera mujer presidenta del Poder Judicial. Y después de esa coordinación interna, de ese ajustar amarres para que podamos partir en esta nueva administración, en esta nueva visión de la justicia, por supuesto que se tienen que generar acuerdos y políticas que permitan la coordinación entre los poderes. Un poder solo no puede dar beneficio a la gente. Tenemos que colaborar los tres poderes, los órganos autónomos y navegar todos hacia un mismo rumbo, que es que la ciudadanía, que las y que los mexiquenses hoy encuentren en esta sociedad seguridad, igualdad de oportunidades y justicia. Erika Isela Castillo Vega, aspirante a magistrada y presidenta del Poder Judicial del Estado de México. Dos preguntas más. ¿Qué tipo de rendición de cuentas pretenderías tú hacer si llegas a ser presidenta para toda la gente que llegue a votar por ti y los que no, para los mexiquenses, dado que hoy pues salen a pedir el voto como nunca se había hecho y compromisos específicos estamos buscando que haya y que no vulneren lo que es la esencia de la impartición de justicia? Se me ocurre solo
el terreno de la rendición de cuentas. ¿Qué has ideado para esto? Mira, uno de los ejes fundamentales del proyecto de trabajo que propongo a los mexiquenses es precisamente la transparencia total. Hoy la ciudadanía no confía en los de siempre, porque no hacen poco y lo poco que hacen lo hacen con lenguaje, informan con palabras rimbombantes, pues que pocos comprendemos. Voy a abrir el Poder Judicial al escrutinio público. Las sentencias se deberán dictar en términos claros y sencillos. Debe de existir una rendición de cuentas constantes. Debemos de generar una digitalización real de los servicios, dejar atrás los trámites eternos, trabajar a puertas abiertas, en donde la ciudadanía pueda supervisar cuál es la conducta y cuál es la actividad de las personas en las que confió cuando emita su voto. Finalmente, ¿cómo te encontrarán en la boleta? ¿Cómo pueden identificar lo que tú estás proponiendo a detalle? Porque no nos alcanzaría el tiempo para revisar todo el proyecto que tienes. Muy bien, ¿cómo me encuentran en la boleta? El 7 de febrero de este año tuve que renunciar a mi posición como magistrada del Poder Judicial para poder contender por la presidencia de esta institución. En ese tenor aparezco en dos boletas. Yo era magistrada familiar en la región Toluca. Hoy día estoy contendiendo en la boleta verde con el número 15 para recuperar esa posición y poder ser así la primera mujer presidenta del Poder Judicial. ¿Qué comprende la región Toluca? Comprende la parte norte, centro y sur del Estado de México. Son 67 municipios aproximadamente. Ahí apareceré en la boleta verde, pero también aparezco en la boleta rosa con el número 01 en esta parte del estado. Por lo que hace a la parte oriente y nororiente del estado, apareceré nada más en una boleta. En la boleta rosa con el número 01. Recuerden, soy la primera en la boleta. No es coincidencia porque voy a ser la primera presidenta, si ustedes están de acuerdo conmigo, en una justicia cercana, clara, eficiente y cálida para las y los mexiquenses. Muchísimas gracias, Erika Isela Castillo, aspirante a magistrada y presidenta del Poder Judicial del Estado de México. Pues Gracias. éxito en lo que viene en esta cuenta regresiva y ojalá volvamos a platicar. Seguramente así va a ser, Oscar. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Gracias, hasta pronto.